Muy buenas noches y bienvenidos a Escenarios. Hoy nos vamos a dedicar a conocer cuáles son los controles que tiene que hacer una embarazada en el proceso de embarazo a partir de los conocimientos que nos va a brindar una especialista de la Facultad de Medicina de la UNE. Y también les vamos a contar un poco más acerca de la Feria del Libro de Caacatí, que se realizó hace muy poco tiempo con la presencia de destacados representantes de la literatura regional y nacional. Nos acompaña en escenarios la doctora Griselda Abreu, que es especialista en tocoginecología, también es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Constanza, ¿cómo estás vos? Contenta de poder transmitir un poquito algunas de las cuestiones que estamos trabajando en la universidad con tareas de extensión para la comunidad. Bueno, una de las cuestiones que seguramente los ocupa y te ocupa todo el año es la atención de la embarazada, los controles que hay que hacer. Sí, nosotros estamos trabajando con los alumnos del último año de la práctica final y nuestro trabajo consiste en la atención de la embarazada, sobre todo la de bajo riesgo. Y vos te preguntarás qué es el bajo riesgo. Bueno, el riesgo se evalúa en cada control de embarazo y decidimos si una paciente se va a controlar en un nivel de atención normal o en un nivel de atención de alto riesgo. Ese es prácticamente el tamizaje que hacemos de primera mirada. Claro, ¿y qué riesgos tiene un embarazo? Y mirá, los embarazos tienen... En realidad, cuando nosotros trabajamos con una paciente, evaluamos las condiciones de ella, nivel socioeconómico, cultural, el número de hijos, las vías de nacimiento, los embarazos perdidos, y hacemos una evaluación clínica en cada control. El embarazo de bajo riesgo necesitaría mínimo alrededor de 5 controles, ideal sería 10, pero mínimo 5 para el que estamos hablando que es normal. ¿Y cuándo se detecta el riesgo? En cada control. Claro. O sea, hoy te controlás y puede ser que esté todo de 10 en el próximo control, en la próxima entrevista que realizamos, detectamos algo y cambia el riesgo. Ya no puedes controlarte en tu centro de atención, tu médico debe decidir en qué nivel de atención debes controlarte y ahí cambia el número de controles en función de lo que se detecte en ese control. Bueno, por eso es tan importante cada uno de estos controles, ¿no? Cada uno y lo otro es no pensar que tuviste 2 embarazos y te fue bien y que no te controlaste y no pasó nada. Todos los embarazos son diferentes y en cada uno de ellos se suscitan nuevas situaciones. Puede ser que, bueno, históricamente se pensaba que el embarazo lo podía atender cualquiera y el parto lo podía atender cualquiera. De hecho, ahora, a través de todos los estudios que hacemos, podemos detectar y disminuir la morbimortalidad materna, o sea, la enfermedad y la muerte materna. Claro, y por ejemplo, en estos primeros controles, ¿qué se detecta? ¿Qué se observa? Mira, idealmente el primer control, Constanza, deberíamos hacerlo antes de las 20 semanas. Si la mujer consulta frente a la falta menstrual sería lo ideal. Hay una serie de actividades que están definidas en por qué y para qué. Nosotros controlamos, por ejemplo, la presión para evaluar de qué manera empieza esa embarazada su gesta, teniendo en claro que existe, por ejemplo, una de las causas de muerte de la mujer en situación de embarazo, parto y puerperio es la hipertensión. Y la hipertensión, si no la controlamos, no sabemos. Si, ¿qué presión tenéis? Y te dicen, bien, doctora, yo bien, y nunca se han tomado la presión. Entonces, la toma de la presión para detectar la hipertensión arterial, el control de peso de la embarazada, que va asociado a un desarrollo fetal adecuado o no, la medición de la altura uterina en cada control para ir viendo de manera indirecta si ese bebé crece adecuadamente, la ocultación fetal para poder detectar la vitalidad de ese embarazo y se le pide todos los estudios de rutina para detectar enfermedades infecciosas como la sífilis, como el VIH, detectar anemias, que es una patología frecuente, y recordemos que los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno a través de la placenta y los encargados de la nutrición fetal, o sea que no es menos importante. Y a partir de estos análisis que son generales, digamos una rutina común, uno categoriza a la embarazada en una embarazada de bajo riesgo o de alto riesgo. Entonces puede empezar a hacer algunos aportes de ácido fólico, de hierro, uno determina qué cosas está necesitando. Si no necesita nada, fantástico, digamos. En realidad estamos hablando de la menor intervención posible en una evolución del embarazo normal. Pero en un embarazo de riesgo uno tiene que hacer intervenciones para corregir el curso normal del mismo.
Claro. ¿Actualmente hay algún índice o algún dato que buscan que antes no se buscaba? Y en el primer control lo que hacemos es el rastreo de las patologías malformativas. La ecografía hoy toma un lugar muy importante en el rastreo de patologías malformativas, el hallazgo, la determinación del hueso nasal, la translucencia nucal, todos datos que por ahí a la gente le puede parecer raro, digamos, porque las mamás en realidad van para verlo y para que le digamos el sexo. Sí, pero hoy, digamos, la ecografía ofrece más datos, acerca de esto, ofrece datos acerca de la evolución en el crecimiento fetal, si va aumentando de peso adecuadamente, pero igualmente yo quería poner en valor lo que es la ecografía. La ecografía tiene mucho valor para algunas cuestiones, pero mucho más valor tiene también el control y el contacto con el médico. Porque en esto de controlar hay también una tarea educativa, Constanza. Transmitirle a la embarazada las cuestiones que va a ir percibiendo, que van cambiando en su cuerpo. Porque uno ve una embarazada y dice, guay, qué lindo, pero el organismo de la embarazada se tiene que adaptar a esta situación. Sí. Y todo eso que uno ve de afuera y ve hermoso, porque creo que los obstetras asistimos al evento más importante y más lindo. Estamos en el escenario de la vida, del nacimiento de un niño. Yo siempre digo que soy una privilegiada en esto y la verdad que el día que me deje de enamorar del nacimiento será el día que tengo que dejar la obstetricia. Pero el contacto con el médico que te va a decir, estos dolores vas a sentir, son normales, podés hacer tal o cual cosa. Empezar a llevar el embarazo como un evento más conocido y más reconocido por el cuerpo, digamos. Claro. Quizás ese contenido educativo, porque si vos te pones a pensar, Constanza, 5 controles o 9 controles en 9 meses no es nada, si no hay un contenido educativo incluido en estos controles. Claro, y hay que tener en cuenta además que va a llegar el momento del parto y va a llegar el momento posterior donde ya la mamá se va a tener que poner en contacto con su hijo, se pone en contacto con su hija y aparecen ahí un montón de otras cosas. ¿Eso también se trabaja en este proceso? Eso también, y acá es muy importante que te diga que el embarazo es un evento de a dos. Normalmente las mujeres asumimos el embarazo como una cuestión nuestra, sí. Pero hoy estamos hablando de compartir la responsabilidad del nacimiento de un niño de a dos. Te digo, yo hago obstetricia hace 35 años y no veo a muchos papás asistir. No digo que no se comprometan, digo que por ahí asistir a esto es importante para la mujer, claro. Y es importante para el bebé. Es importante entender que esto es algo de dos. Se está formando una familia. Hay un nuevo ser con una responsabilidad de los dos. Y sí, en los últimos controles se le enseña todos los cuidados que tienen que ver como prepararse la lactancia, las molestias que van a ser normal, cómo es el trabajo de parto y sacar, yo por ahí tengo algún conflicto con el título de parto respetado. A mí me parece que todos los partos deben ser respetados. O sea, hay una cuestión ahí muy sensible a la hora de que una mujer ponga en tus manos el control de su hijo, de su embarazo. Claro, bueno, es que hoy lo que se pide es un poco más de información, que la mujer pueda decidir determinadas cosas. Para eso también la mujer se tiene que preparar, ¿no? Y por eso es importante tanto la educación como esta asistencia permanente de un médico o de alguien especializado. Sí, yo creo que una de las tareas importantes que estamos llevando a cabo también en la facultad es enseñarles a los alumnos la tarea de la comunicación. Es un grave problema en los profesionales de la salud. Hoy nosotros entendemos que no somos los dueños del saber, que el saber lo tenemos que compartir con la mujer, con el papá del bebé, con todos y decidir, siempre guiados y teniendo en cuenta que el que tiene la información científica de cuáles serían las condiciones mejores para el nacimiento de ese niño, los tenemos nosotros, pero compartir no nos quita menos autoridad. Claro. Compartir nos permite decidir en conjunto qué es lo mejor para ese niño y también de alguna manera entender lo que está pasando. Yo te digo, los médicos no somos buenos comunicadores muchas veces y lo estamos trabajando porque entendemos que también se aprende a comunicar, en lenguajes que la persona lo pueda entender claramente, digamos. Bueno, hablando de la comunicación,
Tienen que competir, tienen que complementar. Hay mucha información hoy en los medios, en distintas plataformas, en las redes. Circula mucha información. ¿Sirve esa información? A veces nos encontramos con cosas que son erróneas. Sí, algunas cuestiones sirve. Por eso es que es importante traer todas las dudas al consultorio y charlarlo con el tocoginecólogo, con el obstetra. ¿Qué de cierto hay? Porque, bueno, todos sabemos que hay información que no tiene validez científica y entonces no sabemos para dónde tomar y también hay alguna vecina ilustrada, algún alguien que quiere dar alguna que otra indicación, por ahí compartirlo y desarmar esas cuestiones y no impartir mandatos, decir esto es así porque lo decido yo, que soy el médico que sabe, digamos. Me parece que esa estructura se tiene que terminar. Si bien, como te decía recién, Constanza, tenemos formación científica, somos dueños de algunos saberes, pero si lo compartimos y lo metabolizamos con la gente en un consultorio, me parece que se entiende mejor. Y en ese sentido, desarmar todas las cuestiones que rodean porque habrás escuchado mucho de volver al parto domiciliario, el parto no institucional, y la verdad que hay muchos riesgos en eso. Yo personalmente no soy partidaria de eso, porque, a ver, cuando el evento de riesgo sucede, no hay forma como resolverlo. Fíjate vos que hoy en Corrientes nosotros tenemos lo que se llama maternidades seguras, que tienen que tener quirófano, sala de parto, hemoteca, neonatólogos, cosa de resolver el evento grave, porque de lo bien que estás puedes terminar en una cesárea, y si no tenés cómo resolverlo, no hay forma de atender. Entonces, estas cuestiones pasan en el domicilio. Claro, entonces la recomendación siempre hacer un seguimiento del embarazo con un profesional. Sí, y el parto institucionalizado. Bien. No intervencionista, quiero decir. Mira, yo tengo 35 años de tocoginecóloga y aprendí la palabra tolerancia al lado de la embarazada. De sentarte a hablar con ella y a explicarle lo que está pasando, enseñarle de alguna manera a tolerar el dolor. No hay mejor analgésico que la contención de la mujer. Muchas gracias, doctora. Gracias a vos por este espacio y por ayudarnos a transmitir estas cuestiones que son necesarias para la comunidad. Bueno, ya volvemos, seguimos enseguida con escenarios. En Corrientes llevamos 21 meses de crecimiento del empleo registrado que alcanzó su máximo histórico. Somos la provincia con mayor área forestada, el principal exportador de arroz. Tenemos el tercer stock ganadero y 1 millón de ovejas. Somos el segundo productor de yerba mate y líderes en industrialización y comercialización. El segundo productor de cítricos, pioneros en producción de naturaleza. Estamos llevando fibra óptica a toda la provincia, desarrollando la industria del cannabis y nuestros 18 parques industriales funcionan a pleno. Somos Corrientes, tenemos futuro. Verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, para verte bien. Fabián Brizuela es escritor, es de Caacatí, es uno de los creadores del grupo Pájaro de Tinta, que es un taller literario, un espacio de intercambio y de formación y que ha dado también lugar a una revista. Pájaro de Tinta está cumpliendo 30 años y hablamos con él no solamente de este espacio, sino también de la Feria del Libro de Caacatí, que se realizó hace muy poco tiempo en esta localidad, que es la cuna de los poetas en Corrientes, y que tuvo la particularidad y tiene siempre esta particularidad de
propiciar el encuentro de los escritores con el público y de los escritores entre sí, también con los editores, y generar un intercambio verdaderamente rico que se da en este pueblito legendario y pintoresco que está muy cerca de la capital de Corrientes. Hola Constanza, sí, bueno, gracias por compartir este momento. Para nosotros siempre, cada vez que se pone en marcha la Feria del Libro Cacatí Cuna de Poetas, es un motivo de acontecimientos. Y desde la edición primera siempre nos ha generado sensaciones diversas. Siempre cada año tiene su plus. Pareciera ser que esto no tiene techo, digamos, ya nos asusta un poco a veces porque hay muchas cuestiones que ya se nos van desbordando, pero en el buen sentido de la palabra, digamos. Y para nosotros, ¿qué significa? Significa realmente un motivo de alegría, un motivo de orgullo, porque como vos sabés, esta feria es organizada y coordinada por un grupo de personas que está vinculado a la comisión directiva de la Biblioteca Popular Dr. Juan Manuel Rivera y por diferentes referentes culturales locales como gente de Pájaro de Tinta y del Grupo Cultural Nativo. Somos todos como una gran familia que a su vez estamos apoyados financieramente, auspiciados por la Municipalidad de Cacatí, que en estos 10 años, por suerte, el Estado municipal adoptó, digamos, como política de Estado la Feria del Libro de Cacatí, porque debo hacer un reconocimiento que esta feria dio inicio con otra gestión municipal, con la idea de seguir potenciando esto, ¿no? Porque en verdad, si no tuviéramos el apoyo económico de la municipalidad, esto sería un poco más difícil. No imposible, pero sería mucho más difícil. Cada uno le fue aportando su impronta personal, ¿no? Y en ese sentido, la feria terminó teniendo sin querer o con querer una identidad propia, ¿no? Yo he viajado bastante y he conocido bastantes ferias del libro y sin decir que una es mejor o no, peor que otra, yo creo que la Feria del Libro de Cacatí tiene sus peculiaridades que por lo pronto por lo menos la hacen diferente a todas las otras, incluso a las grandes, digamos, a las llamadas grandes, a las ferias que te pueden traer, que si son el músico del momento, digamos, para cierre la feria, o al actor del momento, o al influencer del momento, o como más masivo las principales editoriales del país. Nosotros en nuestra feria abrigamos a los libreros, digamos, y a las pequeñas editoriales, o como suelo decir también que la editorial Moglia estuvo con nosotros desde el primer momento y casi se puede decir que fue uno de nuestros principales, digamos, contenedores, si se quiere, de esa área. Y también nosotros valoramos, digamos, lo que es la presencia de Moglia como editorial correntina, ¿no? Eso es algo muy importante. Y en ese devenir, digamos, nosotros compartimos con todo ese grupo, digamos, de personas, de amigos, de libreros, donde está Moglia, donde viene alguna pequeña editorial de Córdoba, alguna editorial de Buenos Aires. Hasta donde está la editorial universitaria. No nos olvidemos que desde la primera edición está Eduner, desde la primera edición también está Eudene, y sí, estamos, o sea, este año por ejemplo hay 16, entre editoriales y gente que se dedica a vender libros. Y bueno, y otra cosa que te decía que yo noto de nuestra feria, es que por suerte tenemos mucho contenido local y regional, o sea, algo que yo no vi mucho en otras. Hay nombres, conversábamos por ejemplo recién del crítico de poesía Jorge Monteleone, hablábamos también del periodista que presentó su ópera prima, Leonardo Gentile,
Eso en el caso de Ramoncito, ¿no? Eso es emblemático. Así es que conmocionó tanto a Corrientes en su momento, ¿no? El asesinato cometido digamos, en un ritual satánico, que escritor, que seguramente tiene su oficio de periodista, le permitió abordar, digamos, ese caso una perspectiva muy particular, porque Gentile comentaba que era una investigación de años, donde vino a Mercedes, se entrevistó con todos los que estuvieron cerca de esa situación, accedió a los expedientes judiciales, entrevistó al fiscal y publicó lo que es un libro muy reciente, salió a fines de junio y presentaba por primera vez en una feria del libro. Bueno, y este año está Rodrigo Galarza, ¿no? Uno de los mentores de... Exactamente. Y vino a presentar su edición ampliada de Odiseo Lavapiés, a compartir con nosotros, porque también la revista de Pájaro de Tinta cumplía 30 años, de Pájaro de Tinta en España. Ya Alarcón, cuando hacía los comentarios de la historia de la lejanía de Rodrigo, decía, pero sigue siendo un pájaro de tinta que va y viene cuando puede a los talleres, dice, cuando vuelve a España. Mira, acá te voy a... para que nos muestres. Bueno, este es la edición. El producto que festeja los 30 años de la revista, porque el taller literario tenía 31. Y en la presentación compartíamos todas las generaciones de Pájaro. Estábamos los dos fundadores, Rodrigo, yo, y bueno, Alarcón, que falleció, ¿no? hace bastante tiempo, que fuimos los iniciadores de Pájaro de Tinta, y fueron estando las generaciones siguientes, digamos, los más grandes a los más chiquitos. Ahí hay chiquitos de 12, de 14, 15 y 16 años. Y uno de ellos que ganó recientemente un concurso nacional de cuentos, obtuvo el primer premio. Y bueno, en todo ese contexto, digamos, totalmente cálido, especial, donde Rodrigo empezó a contar un poco la historia de cómo en esa época no había computadora, así como cualquiera ahora de un celular puede hacer una edición de texto y diseñar cosas. En esa época tampoco estaba el Windows, todavía no existía el Windows. A lo máximo que llegamos, por ejemplo, es que una amiga escriba en la computadora y se recortaban los textos, los títulos, y era un gran collage. Era un gran collage. Y así salieron las primeras. Incluso comentando él, nuestra ingenuidad, de que bueno, yo tenía 16 años en la primera. Rodrigo tenía 20. Recortar, por ejemplo, un dibujo de una caricatura de Borges y poner en la tapa. Del diario La Nación, o sea, le íbamos a comer un juicio, o sea, derecho de intelectuales, de imagen, nosotros no teníamos ni idea, evidentemente, y así nació la revista, con mucha ingenuidad y con mucho sueño. Increíblemente, pasaron más de 10 números. Esta revista hace 30 años empezó con ganas de que sea mensual, después fue bimestral, después fue semestral. Después pasó un año y salió una. Entonces dijimos, bueno, esta revista a partir de este momento pasa a ser ocasional. Y Sánchez Aguilar solía decir en broma que esta revista era cosa de Dios. Salía cuando el milagro existía. Así que bueno, todo eso fue el centro de la Feria del Libro Cacatica, una de poetas. En este caso con la visita de Rodrigo, que tiene mucho que ver con Pájaro de Tinta, tiene mucho que ver con todo lo que se generó después, porque los chicos de Nativo, que son amigos y son una sola cosa en respaldarnos y apoyarnos en todas las cuestiones culturales, también fueron una consecuencia de que Pájaro de Tinta haya existido. Y me lo dijo uno de sus fundadores, que se llama Julio Monzón Janeiro, que fue el ilustrador de la Monzón Janeiro era Claro, Monzón Janeiro es un fundador de un grupo cultural que, entre otras cosas, el mérito que tiene, mayor mérito diría yo, además de generar acciones culturales en el medio de Cacatí, fue el rescate de la Biblioteca Popular. Ellos, como grupo,
que no son pájaros de títere, eran un grupo nativo, consiguieron los papeles, rescataron los papeles, hicieron todas las acciones para regularizar jurídicamente esto, y toda la acción de esos jóvenes derivó en que hoy tengamos este edificio que lo construyó la Municipalidad de Cacatí en la gestión del profesor Ricardo Torres, mérito de él también, pero esto no hubiese ocurrido si estos chicos no dijeron: ¿qué pasa? Cacatí tiene una biblioteca, pero ¿dónde está? No está. Había libros que estaban en casas familiares, casas particulares, escuelas, se fueron rescatando, se consiguió un espacio que con gestiones ante la municipalidad nos alquilaron el lugar, y bueno, ahí empezaron a volver libros, a volver anaqueles, estos anaqueles viejos, anaqueles originales de la biblioteca más antigua, digamos. Por ejemplo, estuvieron durante 30 años en la municipalidad, pero sabíamos nosotros de que pertenecían al patrimonio de la biblioteca. Se las fue recuperando de a poco y bueno, fue tomando forma otra vez. Empezó a revivir otra vez. Y hoy alberga a la feria. Y hoy alberga la feria, entre tantas otras cosas que se generan desde espacio. Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos la próxima semana aquí en Escenarios. Que tengan un muy buen fin de semana.